Doctor Salgado, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por permitirme estar en este importante programa de excelente proyección a la comunidad en el campo de la salud. Gracias, doctor. Al revés, nosotros somos los agradecidos en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias que usted en su tan ocupado horario le dedique una hora de su tiempo a los oyentes de RPP. Gracias. Doctor, quiero empezar con la primera pregunta. Señora, teléfono listo para usted, 212-4100, 212-7165, 0813-1400, WhatsApp también listo, 942-591-532, listos para usted. Ya está Betty Elías y Beatriz Ortiz trabajando los teléfonos para recibir sus llamadas. Doctor, quiero empezar. Yo dije ortopedia y traumatología. ¿Cuál es la diferencia entre ortopedia, traumatología? ¿Son los mismos? ¿Son especialidades diferentes? Explíquenos eso, por favor. Muy bien, gracias por la pregunta, doctor Huerta. Nuestra especialidad es cirujano ortopédico y traumatología. Ortopedia es el conjunto de enfermedades del aparato locomotor en la cual no existe como causa directa el fenómeno traumático. Por ejemplo, una artrosis, por ejemplo, una lesión o una secuela de artritis reumatoidea, por ejemplo, un niño que nació con 6 dedos o un niño que nació con algún problema en la alteración a nivel de las caderas, por un lado. Y traumatología, eso sí, es el conjunto de enfermedades del aparato locomotor en la cual sí el fenómeno traumático es la causa directa de esta lesión. Por ejemplo, esguinces, luxaciones o fracturas. Muy bien, fabuloso. O sea, usted, doctor Salgado, es un médico ortopedista y traumatólogo. Así es, doctor. Muy bien. Ahora, ¿escogen ustedes un poco más la especialidad, más traumatólogo o más ortopedista, o practican ambas? Bueno, conforme va pasando el tiempo, conforme avanza la ciencia, conforme van avanzando los conocimientos, el médico en nuestra especialidad se va dedicando a uno de los campos. Más es aún al campo ortopédico, otra vez más al campo traumatológico, y dentro de estos hay subespecialidades. De ahí que ustedes van a poder encontrar especialistas en artrosis, especialistas en fracturas, y dentro de la fractura, cirugía de manos, cirugía de cadera, cirugía de tobillo, etcétera, autor. Muy bien, fabuloso. Estamos conversando sobre ortopedia y traumatología con el doctor César Salgado. Él es jefe de traumatología del Hospital 2 de Mayo y ya nos explicó en el primer bloque que hay diferencia entre ortopedia y traumatología. Traumatología viene de trauma, golpe. Entonces, una fractura, una dobladura de tobillo, de hombro, una dislocadura por un trauma, todo lo que tenga que ver con trauma, con golpe, eso es traumatología. Y todos los problemas de las coyunturas, de los huesos que no tengan que ver con un trauma, eso es ortopedia. Por ejemplo, una lesión de la columna vertebral, una escoliosis, una cifosis, eso es del ortopedista. Muy bien, estamos tomando sus llamadas telefónicas 212-4100, 212-7165, listos para usted, 0813-1400 también listo para usted, el WhatsApp 942-591-532. Ahora sí, vamos a recibir la llamada de Javier, que está en Santa Clara. Javier, muy buenas tardes, el doctor Salgado lo escucha. Quería hacer una consulta al doctor Salgado. Adelante. Doctor Salgado, buenas tardes. Buenas tardes. De escucharlo nuevamente. Lo vi hace algunos años en el Hospital 2 de Mayo. Pero mi consulta es esta, doctor, por favor. Hace más o menos 2 semanas sufrí una caída y me agarré fuerte, ¿no? Felizmente puse la mano y me agarré fuerte en el piso. El problema es, doctor, que me ha visto un médico y me ha recetado Miroxicam y estoy tomando ya más de una semana y el dolor me revisó, me dijo que no tenía nada, porque el brazo, ¿qué dolor me causa? A la hora que lo levanto, de la cintura levanto el brazo como para hacer como para formar. ¿Cuál es la pregunta, don Javier? Ahí es donde me duele. Don Pero si lo Javiercito, pongo para atrás o lo giro para atrás y me peino, no me fastidia, pero cuando quiero hacer ese acto de levantar el brazo, tengo un dolor terrible, doctor. Y a pesar que tomo Miroxicam, me sigue doliendo. Javier, me tomaron una ¿cuál es la taza pregunta? diciendo que no tenía nada, ¿no? Don Javier, Pero parece que no me escucha, don Javier. Don Javier, Pero ¿me puede usted yo ya lo escuchar? entendí, doctor Huerta, no se Muy preocupe. bien. Listo, adelante,
Siga, ¿cuál es la respuesta para Javier? Bueno, definitivamente usted ha estado sometido a un estrés, una fuerza que usted no pensó que lo iba a hacer. Y entonces ese sobreesfuerzo súbito probablemente le haya producido un estrés en alguna de las estructuras tendinosas y o blandas del miembro superior, y estas se encuentran afectadas. Definitivamente es muy importante evaluarlo, examinarlo también, como dijo el doctor Huertas, mediante sus síntomas, mediante la palpación, y ver de qué manera podemos seguir apoyándolo, por supuesto, en una consulta. Con mucho gusto, usted acérquese al hospital y yo le aseguro que lo voy a atender como debe ser. Muy bien, gracias, don Javier. Entonces ya usted tiene dos opciones. O vuelve con el médico que lo vio y le dice, doctor, no mejoro, estoy peor, o busca una segunda opinión y el doctor le ha ofrecido que regrese usted al Hospital 2 de Mayo. Juan Carlos está en Villa El Salvador. Juan Carlos, bienvenido al programa. Doctor, ¿qué tal? Doctor, buenos días, buenas tardes. Mire, yo tengo 48 años. Antes del año 2020 ya la rodilla me estaba comenzando a crack el hueso. Entonces, de eso me motivó a ir al CIS, pero en el CIS no me daban solución. Entonces me fui de manera particular y todos me decían artroscopía de la rodilla. Entonces me saqué mi resonancia magnética. En ellos salen la rodilla izquierda, desgarro menisco y condromalacia 1, y en la derecha condromalacia 3. Todos los traumatólogos particulares me decían con artroscopía. Pero como insistí por el CIS, llegué al hospital de emergencia, doctor. Llegué al quirófano, doctor, y no entiendo por qué los médicos me dicen no, que mi rodilla no necesita operación. ¿Por qué? Porque su rodilla, su desgarro es interno, no se puede abrir la rodilla. La verdad que me siento muy confundido. ¿Tiene solución o no tiene solución mi rodilla, doctor? Don Juan Carlos, usted entenderá que el doctor Salgado no puede saber lo que usted tiene, ¿cierto? ¿Se da cuenta de eso, Juan Carlos? Juan Carlos, sí, ¿está allí? El doctor, ¿cómo va a saber el doctor Salgado lo que usted tiene? Gracias por su llamada. De todas maneras, doctor, ¿qué le puede decir a nuestro oyente? Es que esto es importante, doctor, discúlpeme, pero parte de la labor educativa de este programa es que nuestros oyentes se dan cuenta que en la radio no se puede hacer diagnóstico. ¿Qué tendrá Juan Carlos? Entonces, nosotros no podemos decirle, está bien o está mal, no. Pero ¿qué le puede decir, doctor, para tranquilizarlo a nuestro oyente? Excelente su intervención, doctor Huerta. Como volvemos a decir, una enfermedad tiene síntomas, qué es lo que el paciente siente, qué es lo que al paciente le molesta. Y por otro lado, nosotros los médicos encontramos signos. Y estos signos nosotros los vamos a detectar con el examen, con la palpación, con la evaluación. Y esto de una u otra forma, definitivamente vamos a saber exactamente qué es lo que tiene. Como muy bien dijo el doctor Huerta, sin esa evaluación probablemente podemos equivocarnos en dar alguna respuesta. Yo creo que lo más importante es siempre el examen que se tenga que hacer. Usted habla de condromalacia, hay diferentes grados de condromalacia y la condromalacia pues da dolores definitivamente de una u otra forma en la rodilla, especialmente a cierto tipo de actividades o cuando flexionamos la rodilla o cuando subimos o bajamos escaleras. Y esto uno tiene que evaluar qué tanto es el dolor durante el examen. Entonces, en resumen, lo que nuestro oyente necesita, ojalá que lo encuentre, señores, un buen doctor que tenga paciencia para hacerle muchas preguntas, que le haga un buen examen, que interprete bien sus resultados. Si usted desea, puede buscar al doctor Salgado en el Hospital 2 de Mayo, de repente lo puede ayudar. Pero por favor, y no me digan que soy malo o mala gente. En la radio no se pueden hacer diagnósticos. Espero, señor, que usted que está escuchando el programa entienda eso, que aquí no se pueden hacer diagnósticos. Podemos hacer adivinanzas, sí, podría ser esto, lo otro, pero ese no es el objetivo del programa. Doctor, llegan algunas preguntas aquí al WhatsApp. Dice, mi nombre es Manuel, tengo 63 años y yo quisiera saber si la lordosis cervical es curable. Bueno, normalmente existe un ángulo normal a nivel de la columna cervical. Cuando ésta ya extralimita lo que es normal, vendrían a haber una serie de incomodidades, una serie de síntomas, una serie de fastidios que básicamente con una buena evaluación, en primer lugar radiográfica, podríamos ir definiendo en qué grado está esta lordosis.
y de acuerdo a esto tendríamos que decirle qué cosa es lo que podemos hacer por usted. Muy bien, fabuloso. Entonces, lo que dijimos al comienzo del programa, que vaya con su médico, que lo evalúen bien. Ustedes miden los ángulos de la columna vertebral, ¿cierto, doctor? ¿Cómo se miden los ángulos? Bueno, los ángulos de la columna vertebral son fáciles de medir, y ahí pues lo que nosotros es que tenemos el famoso ángulo de Cobb, y mediante el ángulo de Cobb es que nosotros podemos decir en qué grado están las angulaciones, y cuánto es lo normal, cuánto es lo leve, cuánto es lo moderado y cuánto es lo severo, y de acuerdo a eso tendríamos que tratar a cada uno de nuestros pacientes. Qué importante. Entonces, a don Manuel, que nos mandó esta pregunta, cuando dice la lordosis cervical es curable, pues habría que ver qué es lo que tiene, qué grado de lordosis tiene, qué tratamiento puede tener y obviamente la causa de esto para decidir si es que va a tener esto por el resto de su vida, por ejemplo, si va a ser crónico. Dice aquí, doctor, les escribo desde Chacas, en el departamento de Ancash. En función a qué se presenta la artrosis, y las artrosis afectan todo el sistema del cuerpo, todo el sistema óseo. Hablamos de artrosis a una enfermedad degenerativa donde una de las causas, no la más importante, es la edad. Otros factores causales de artrosis son enfermedades previas que hayamos tenido y que van en general degenerando el cartílago articular. Y esto definitivamente pues también tiene grados, grado 1, 2, 3 hasta 4. Generalmente lo más frecuente es que exista una artrosis, lo más frecuente en la rodilla, luego en la cadera. Sin embargo, cualquier articulación del cuerpo humano puede sufrir de artrosis. Fabuloso, muy bien. Vamos a ir con nuestros oyentes. Liliana está en San Miguel. Liliana, muy buenas tardes. El doctor Salgado la escucha. Adelante. Buenas tardes, doctor Huerta. Doctor Salgado, buenas tardes. Mire, lo que yo quiero saber exactamente qué cosa es una listesis, porque a mí hace 10 años me operaron en la columna L3, L4, L5, pero jamás tuve un conocimiento amplio de lo que significa operar de listesis. Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias. Bien. En este programa, doctor Salgado, le cuento que ponemos aplausos a las mejores preguntas. Qué buena pregunta. Correcto. De nuestro oyente. ¿Qué cosa es una listesis? Aquí a nuestra paciente la operaron y nunca le explicaron. Bien, listesis, la columna vertebral tiene una forma, tiene esto... Es bastante uniforme la presentación entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Cuando uno de estos cuerpos vertebrales se adelantan o se proyectan hacia adelante o se proyectan hacia atrás, es lo que se llama listesis, estimada señora. O sea, en palabras sencillas, las vértebras están una encima de otra. Cuando se mueven, para adelante, para atrás, cuando se salen de su sitio, eso es una listesis. Pero la listesis generalmente ya se queda estable, no es que mueva y no es que vaya o regrese, ya generalmente se sale de su sitio y se queda fuera de su sitio. Así es. Y esto de una u otra forma produce una serie de sintomatología, doctor. Lógico, porque si se mueve puede apretar la columna vertebral, los nervios que están saliendo a los costados, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, entonces de eso operaron a nuestra oyente, la operaron a Liliana y ahora ya se enteró Liliana que usted lo que tuvo fue que vértebra y vértebra se salió de su sitio, se quedó allí y de eso. ¿Y cómo se opera la listesis? ¿Se le vuelve a su sitio, doctor? Por supuesto, tendríamos que finalmente regularizar su arquitectura anatómica para que esto sea pues lo más estable posible con alguna instrumentación posible en cuerpos vertebrales. Qué interesante. Vuelven a su sitio, creo que ustedes colocan placas y tornillos para que quede fijo, ¿no? Así, es lo que se llama instrumentación, doctor, con la única intención de que esto ya no vuelva a ocurrir ese desenlace de proyección, tanto anterior o posterior. Término nuevo, entonces, para todos nosotros, instrumentación en la especialidad del doctor significa hacer la operación usando diversos elementos para que quede fija la columna. Muy bien, doctor Salgado, vamos a aprender y usted nos va a enseñar hoy día 3 cosas acerca de los meniscos. Número 1, ¿qué cosas son los meniscos y dónde se encuentran, doctor? Muy bien, los meniscos son un tejido laminar de forma semicircular y que está constituido por fibrocartílagos. Y estos se encuentran principalmente en la rodilla. Digo esto porque también hay meniscos en otras partes del cuerpo humano y no solamente en las rodillas. Y esto
Por ejemplo, ¿dónde hay otros meniscos? Tenemos en la articulación acromioclavicular, esternoclavicular, en la muñeca, en la cadera, en el tobillo, etcétera, doctor. Qué interesante. O sea, en esta de la clavícula, cuando se junta con el hueso con el esternoclavicular, correcto. Con el esternón. Wow, allí también hay un pequeño menisco. O sea que hay otros meniscos en otras partes. Muy bien, entonces, ¿el nombre correcto sería qué? ¿Menisco de la rodilla? ¿Menisco gonial? ¿Cómo se llama esto? No, básicamente, pues, cuando hablamos de menisco, generalmente todo el mundo lo relaciona con la rodilla. Y bueno, porque es lo más frecuente en lesionarse. Qué interesante. ¿no? En gente joven. Y estos meniscos pues cumplen un papel muy importante porque te dan una perfecta arquitectura y esto te permite definitivamente tener una buena unión entre el fémur y la tibia, lo cual va a proteger para toda la vida hasta cuando estos estén en condiciones normales de que el cartílago no se lesione. Y más aún... Si miramos una rodilla de frente, ¿verdad? De una persona que está al frente de nosotros, su rodilla. ¿Dónde están los meniscos? ¿En la parte de adelante, de atrás, a los costados? Los meniscos, si usted como muy bien lo dice, están frente a nosotros, están en la rodilla, en la parte interna y en la parte externa de la rodilla. Son dos, hay menisco externo y hay menisco interno. Qué interesante, los costados de la rodilla mirándola de frente, una para afuera y una para adentro, y son como esas laminitas entre el hueso grande, que es el fémur del muslo, y el hueso de la tibia, que es ya de la pierna. Qué interesante. Entonces, la función principal, ¿cuál es la función principal de los meniscos? Los meniscos tienen varias funciones, doctor. Una de estas es dar una perfecta congruencia articular, dar una buena estabilidad articular, y proporciona también una excelente redistribución de líquido sinovial a todo el cartílago de una articulación, lo cual esto le da la vitalidad necesaria para que un cartílago esté siempre en buenas condiciones. Y también tenemos la función de soporte de peso o amortiguación, como se le conoce. Recordemos que los meniscos soportan aproximadamente entre un 40 a un 60% del peso del cuerpo humano. Wow, qué interesante. Eso como unos colchoncitos, entonces allí que están amortiguando el peso y dan estabilidad a esa rodilla. Doctor, ¿qué afecciones, qué enfermedades afectan a los meniscos? Mayra, principalmente los fenómenos traumáticos ocupan el primer lugar para lesionar los meniscos. ¿Y cómo es que se produce? Lo más frecuente es que uno tenga la rodilla en semiflexión y tenga una fuerte pisada y rotación brusca de la rodilla hacia la parte interna o hacia la parte externa. Estos tres mecanismos o estas tres posiciones hacen que los meniscos se lesionen con mucha frecuencia. ¿Podría repetir cuáles son esos movimientos que hacen que los meniscos se lesionen? La rodilla tendría que estar en semiflexión, la pisada muy fuerte del pie con dicho miembro y rotaciones bruscas, como lo que ocurre generalmente en los futbolistas. Claro, un futbolista, usted nos ha dicho flexión parcial de la rodilla, o sea que el futbolista que como que se quiere agachar un poquito, dobla las rodillas para hacer, digamos, para cabrearse al otro jugador, y allí hace una para la derecha, otra para la izquierda. Allí es donde se afectan. Y por supuesto, lo más frecuente también es cuando saltan y caen mal parados, como se dice. Entonces eso hace que la rodilla rote bruscamente, la pisada sea muy fuerte y esté en semiflexión. Muy bien. Pregunta, doctor, ¿siempre deben operarse los meniscos? ¿Cómo hacen ustedes la evaluación y cómo determinan si es que se debe operar? Bueno, como vuelvo a insistir, y usted muy bien lo dijo al principio del programa, hay signos y síntomas. No toda lesión meniscal es susceptible de una intervención quirúrgica. Para esto hay diferentes tipos de lesiones, características de cómo se lesionó el menisco, a qué nivel se lesionó el menisco, en qué parte del menisco se sufrió la lesión. Esto a nosotros nos va indicando, mediante un examen auxiliar, que es la resonancia magnética, nuestro examen de elección, para ir diciendo qué es lo mejor o qué es lo que le conviene a este paciente. Muy bien, entonces ahí se decide de acuerdo al grado de ruptura del menisco, de afectación que pueda tener. Pregunta, ¿se puede vivir sin meniscos y cómo vive una persona sin meniscos? Cuando dice se puede vivir sin menisco, eso era definitivamente antes lo que hacíamos sin cirugía. Sacábamos todo el menisco cuando este estaba lesionado, pero recuerden que los meniscos
tienen una función protectora muy importante en la congruencia anatómica. No permiten que el cartílago se desgaste. En otras palabras, si sacamos y retiramos los meniscos, a ese paciente si sacamos totalmente el menisco, lo estamos condenando a que cartílago con cartílago de fémur y la tibia choquen y se vaya desgastando fácilmente, y esto va a llevar a la artrosis. Por lo tanto, tan solo se debe hacer el tratamiento quirúrgico, lo mínimo y lo necesario para extraer solo lo que está lesionado.